Al fin y al cabo, ¿qué es la iluminación? Puedes considerar esta parte como un práctico mapa plegable. Aquí trazamos toda la vía budista, con la meta de la iluminación siempre ante ti desde el comienzo. Ahora todo lo que tienes que hacer es llegar hasta allí y con nuestra guía tendrás una gran ventaja. Esta parte se detiene en los puntos importantes de tu viaje y te demuestra cómo avanzar en un terreno nuevo e inspirador. Pero, ¿qué significa realmente la iluminación? Aunque la cultura actual dé soluciones rápidas, la ha trivializado. La iluminación es en realidad la más profunda realización del budismo, la culminación de la vía espiritual cuyo logro puede tomar toda una vida de práctica y de investigación. En este vídeo describimos, en la medida en que es posible hacerlo con palabras, qué es la iluminación, qué no es, y explicamos cómo fue cambiando de forma a medida que el budismo evolucionaba y se adaptaba a las diferentes culturas. A medida que escuches este capítulo, ten presente que las palabras solo pueden señalar dimensiones de la experiencia que sencillamente no caben en palabras. Para utilizar una analogía budista tradicional, las palabras son como dedos que señalan a la luna llena. Si te quedas atrapado en los dedos, puede que nunca llegues a apreciar la vista magnífica de la luna en el cielo. Las distintas caras de la realización espiritual. Si lees las historias de los grandes místicos y sabios de la humanidad, verás que las experiencias espirituales poseen una variedad deslumbrante de formas y tamaños. Por ejemplo, algunos chamanes indígenas americanos entran en estados alterados en los que viajan a otras dimensiones para encontrar aliados y otros recursos curativos para los miembros de su tribu. Algunos hindúes experimentan poderosas sacudidas de energía conocidas como kundalini. Entran en estados de éxtasis que duran horas y se funden en unión con divinidades como Shiva o Kali. Los santos y místicos cristianos han experimentado visiones de Jesús que los han transformado. Han recibido visitas de ángeles y les han aparecido estigmas, señales que se parecen a las heridas de la crucifixión de Jesucristo en las manos y los pies. La Biblia hebrea está repleta de historias de profetas y patriarcas que se encontraron con Jehová de una forma u otra. El fuego de la zarza ardiente, la voz en el torbellino y así sucesivamente. Aunque unas experiencias tan importantes pueden tener un impacto transformador sobre un individuo, pueden ser o no iluminadoras, tal como el budismo entiende este término. De hecho, en la mayoría de las tradiciones del budismo se resta importancia a las visiones, las voces, los poderes, las energías y los estados alterados, porque se considera que distraen a los practicantes del verdadero propósito de la tarea espiritual, una introspección directa, liberadora, en la naturaleza esencial de la realidad. La enseñanza fundamental budista de la impermanencia, en pali anicca, da a entender que incluso las experiencias espirituales más poderosas van y vienen como las nubes en el cielo. El sentido de la práctica es darse cuenta de una verdad tan profunda y fundamental que no cambia porque no es una experiencia en absoluto. Es la naturaleza de la realidad misma. Esta comprensión innegable, inalterable, se conoce como iluminación. Una de las enseñanzas centrales de Buda fueron las 4 nobles verdades, que explican la naturaleza y la causa del sufrimiento y señalan un camino óctuple para conseguir eliminarlo. Este camino culmina en la iluminación, conocida también como la liberación del corazón seguro,
en la que todo sentido de separación se disuelve y con él las emociones y los estados de mente negativos basados en la ilusión de separación, como la avidez, la ira, la envidia, el deseo y el miedo. Los budistas tienen algunos desacuerdos sobre lo que se revela cuando desaparece este sentido de separación. Explicaremos más sobre este tema en un momento. Buda enseñó también que todos los seres tienen el mismo potencial que él para alcanzar la iluminación. En vez de considerarse como un caso especial, Buda enfatizó que él era solo un ser humano con las mismas tendencias interiores y tentaciones que las demás personas. Una de las verdades a la que despertó bajo el árbol de Bodhi fue esta igualdad espiritual esencial. Lo único que distingue a los seres comunes de un Buda, enseñó, son los puntos de vista distorsionados, los apegos y las emociones negativas que nos impiden ver la verdad. En todas las tradiciones del budismo se valoran las enseñanzas fundamentales sobre la iluminación que aparecen en las dos secciones anteriores. Después de todo, estas enseñanzas proceden del discurso más antiguo y más universalmente aceptado de Buda. Sin embargo, difieren sobre el contenido de la iluminación y los medios precisos para alcanzarla. ¿Cuál es la verdadera meta de la vida espiritual? ¿A qué se despierta y cómo se llega hasta allí? Te lo creas o no, las respuestas a estas preguntas cambiaron a lo largo de los siglos a medida que evolucionaba el budismo. Los seguidores de las diversas tradiciones budistas creen que su versión de la iluminación es exactamente la misma versión de Buda. A veces incluso aseguran que una determinada versión es la única verdadera, la más profunda y secreta comprensión que Buda osó revelar jamás. Otros comentadores insisten en que la experiencia de maestros budistas posteriores llevó tanto la práctica como la iluminación a dimensiones que el mismo Buda nunca previó. Cualquiera que sea la verdad, las diversas versiones difieren de forma significativa. Recuerda que en el resto de este vídeo te ofrecemos unas pinceladas sobre el tema de la iluminación desde 3 puntos de vista diferentes: el Theravada, el Vajrayana y el Zen. Aunque este breve recorrido no puede abarcar todas las concepciones de iluminación, cubre lo básico, por lo menos en la medida en que pueden hacerlo las palabras. En último término, como se afirma en todas las tradiciones, la iluminación sobrepasa incluso la comprensión más refinada y sencillamente no puede reducirse a nuestros habituales marcos de referencia conceptuales. Mientras escuchas las siguientes secciones, ten presente este viejo adagio budista. Los pasteles pintados no pueden satisfacer el hambre. Tú puedes mirar cuadros de pasteles todo el día, pero no te sentirás satisfecho hasta que pruebes el dulce real por ti mismo. De la misma manera, puedes leer o escuchar docenas de libros y vídeos sobre la iluminación, pero no entenderás realmente de qué están hablando hasta que captes un destello de la experiencia real. ¿Parece esto una invitación a practicar el budismo? Pues tienes razón, lo es. La versión de la tradición Theravada sobre el Nirvana. La tradición Theravada basa sus enseñanzas y prácticas en el Canon Pali, una colección de discursos de Buda, en Pali Suttas, que fueron preservados por medio de la memorización, por monjes que estaban presentes durante los discursos, transmitidos oralmente durante muchas generaciones y finalmente escritos más de 4 siglos después de la muerte de Buda. Ya que estas enseñanzas se remontan directamente a las palabras del Buda histórico, algunos defensores de la tradición Theravada alegan que éste representa el budismo original,
es decir, el budismo como el iluminado lo enseñó realmente y pretendía que fuera practicado y comprendido. Y muchas tradiciones se refieren al Canon Pali como una fuente fiable de las primeras intuiciones de Buda. La tradición Theravada elabora una vía de práctica y realización detalladas, progresivas, que guían al estudiante a través de 4 etapas de iluminación que culminan en el nirvana, en Pali, nibbana, la liberación completa del sufrimiento. La propia vía consta de 3 aspectos o entrenamientos: conducta ética, meditación y penetración. El nirvana. Como Buda consideraba que la avidez y el apego son 2 de las causas fundamentales del sufrimiento, a menudo define el nirvana como la extinción de la avidez o la ausencia de deseo. El término nirvana en realidad significa apagar y se refiere a la llama del deseo que nos mantiene como seres no iluminados en el ciclo interminable de un nacimiento a otro. Cuando alcanzas el nirvana, apagas esta llama y te liberas completamente de toda negatividad. No solo se acaban la avidez y el apego, sino que también desaparecen el odio, la ira y la ignorancia, al disolverse el sentido de un ser separado. Solo porque los términos utilizados para referirse al nirvana enfatizan la ausencia de ciertas cualidades indeseables, no supongas erróneamente que el nirvana es negativo en sí mismo. Estos términos aparentemente negativos señalan una verdad incondicional que se encuentra más allá del lenguaje y que, por tanto, no puede ser descrita adecuadamente con palabras. En su sabiduría, Buda se dio cuenta de que los términos positivos, que parecen describir un estado limitado, pueden ser más desorientadores que útiles, ya que el nirvana no es un estado y no tiene limitaciones. En la tradición Theravada, el nirvana es considerado la verdad absoluta, la realización, comprensión de las cosas como son. Todo cambia constantemente y carece de una esencia o de un ser permanente, duradero. Cuando la ilusión de un ser separado se disuelve totalmente, solo queda el nirvana. Ya no hay ninguna tendencia a proteger o referirse a un yo separado, porque se ve claramente que éste no ha existido nunca excepto como una colección de pensamientos y sentimientos pasajeros. Tampoco existe la más ligera insatisfacción, porque todas las huellas de deseo han desaparecido. Si el nirvana tiene un tono o sensación particulares, se caracteriza generalmente como la tranquilidad, el contento y el gozo inquebrantables. ¿Suena atractivo? Las 4 etapas en la vía hacia el nirvana. Mientras guiaba a sus seguidores durante los 45 años en que enseñó, Buda reconoció 4 niveles claramente diferenciados de realización, cada uno marcado por una experiencia profunda e inconfundible de abandono del ego, seguida de ciertos cambios de punto de vista y de conducta. La experiencia se produce generalmente durante la meditación intensiva, cuando la atención se ha vuelto muy aguda y sigue al estudio y la comprensión extensa de las verdades básicas del budismo, especialmente las 3 señales de la existencia: ausencia de ser individual, impermanencia e insatisfacción. La siguiente lista explica las 3 etapas en la vía hacia el nirvana. El que entra en la corriente. La primera penetración directa en la ausencia de ser individual es a menudo la más fuerte, porque es diferente a cualquier cosa que uno haya experimentado nunca. Durante un momento sin tiempo, que puede durar solo un instante, nadie está ahí, es decir,
No hay rastro de ser separado en ninguna parte. Generalmente sigue a la experiencia una sensación de tremendo alivio, acompañada a menudo de alegría y éxtasis. Por fin has alcanzado la penetración que has estado buscando durante tanto tiempo. Por fin has entrado en la corriente de la realización. Cuando entras en la corriente, te resulta inconcebible que puedas ser realmente una entidad separada que vive dentro de tu mente y que mira a través de tus ojos. La experiencia que has vivido elimina para siempre esta ilusión. Cuando miras en tu interior, te resulta imposible encontrar un ser. En la vida cotidiana, sin embargo, es posible que aún te sientas como un ser individual y te dejes llevar por la avaricia, la ira, la ignorancia y otros sentimientos y comportamientos negativos. Por suerte, entrar en la corriente produce también una enorme confianza y dedicación a la vía espiritual budista. De manera que sientes la motivación necesaria para seguir profundizando y perfeccionando tu experiencia. El que retorna una vez. Después de que te hayas convertido en alguien que entra en la corriente, tu práctica incluye recordarte a ti mismo tu nueva comprensión del no ser, así como prestar atención a las formas en que estás todavía apegado a tu resistencia a la vida tal como se presenta. Tras un periodo de tiempo, generalmente años de práctica devota, en el que tu concentración se vuelve más fuerte aún y tu mente se hace más tranquila, experimentas otra penetración directa en el no ser. Recuerda, conocer esa verdad como un concepto o un recuerdo es una cosa, pero experimentarla directamente más allá de la mente conceptual es algo diferente. Esta penetración, esencialmente la misma que la primera, pero todavía más fuerte y más clara, trae consigo una reducción considerable del apego, de la aversión y del sufrimiento que acompaña a estos estados de mente. Por ejemplo, ocasionales enfados o la preferencia reemplazan el odio y la avidez que ya no dominan al que retorna una vez. El que alcanza este estado no solo tiene un renacimiento más antes de volverse totalmente iluminado. De ahí el nombre, el que retorna una vez. El que no retorna. Después de la experiencia que señala la entrada en esta etapa, se desploman todos los peores obstáculos como el odio, la avidez, la envidia y la ignorancia, pero aún permanece un matiz de sentido de uno mismo, un yo. Y con él también queda un rastro muy ligero de desasosiego e insatisfacción. La experiencia misma raramente se acompaña de emoción o entusiasmo, solo de un reconocimiento más claro de lo que ya se ha visto 2 veces antes. Estas personas parecen estar muy contentas, apacibles y sin deseos, pero aún permanece una sutil preferencia por experiencias positivas más que negativas. Arhat. En esta etapa, la vía alcanza el fruto supremo en el nirvana. Cualquier rastro residual de ser separado desaparece para siempre. La experiencia, acompañada frecuentemente por una felicidad inimaginable, se ha comparado con caer en las profundidades de una nube y desaparecer. En este punto, las circunstancias de la vida ya no te afectan. Las experiencias positivas o negativas no provocan ni el más ligero deseo o insatisfacción. Como Buda dijo, todo lo que había que hacer se ha hecho. No hay nada más que lograr. La vía está completa y ya no son necesarios más renacimientos. Aproximarse a 2 tradiciones de sabiduría. A lo largo de los siglos, a medida que el budismo se desarrollaba, surgieron distintas escuelas
que se diferenciaban en la forma en que elaboraban la vía hacia la iluminación y en cómo entendían la meta suprema de esta vía. La tradición mahayana, gran vehículo, que dio lugar a diferentes escuelas de gran éxito incluso hoy en día, trasladó el énfasis de la experiencia del no ser a la experiencia de la vacuidad. La idea de vacuidad es un poco más elusiva que el concepto de no ser y más difícil de expresar. Pero sigue con nosotros. Tendrás una idea bastante buena de lo que significa vacuidad antes de que hayamos terminado. Las dos grandes ramas de la tradición mahayana entendieron la vacuidad o realidad suprema de dos formas diferentes. La escuela madhyamika, palabra sánscrita para doctrina del medio, rechazó afirmar nada en absoluto sobre la realidad suprema. En lugar de ello, esta gente escogió refutar y desacreditar cualquier afirmación positiva que hicieron otras escuelas. El resultado final dejó a los creyentes y practicantes sin una creencia o punto de vista al que agarrarse, lo que le quitó el suelo a su mente conceptual y los obligó, según las palabras del gran texto mahayana Sutra del Diamante, a cultivar la mente que no permanece en ninguna parte, la mente espaciosa, expansiva y desapegada de la iluminación. Por el contrario, la escuela Yogacara, palabra sánscrita para vía del yoga, decía que todo está solo en la mente o consciencia. Este punto de vista dio lugar al otro nombre con el que se conoce a esta escuela, Chittamatra o consciencia. Los grandes maestros de Yogacara enseñaron que la consciencia es la esencia o espíritu que infunde y anima el mundo material y que puede ser experimentada directamente a través de la meditación profunda. En último término, de hecho, no existe separación entre la mente del practicante y el mundo externo. Dentro y fuera son inseparables. De la unión de las escuelas Madhyamika y Yogacara surgieron los dos representantes más importantes de la tradición mahayana, gran vehículo, el Vajrayana y el Zen. A lo largo de los siglos, muchos maestros Zen y Vajrayana comprendieron y enseñaron que la consciencia y la vacuidad son meramente palabras diferentes para expresar la misma realidad indivisible, no dual, es decir, inseparable. Por cierto, si alguno de estos conceptos te parece difícil de comprender ahora, no te preocupes, se harán más claros en las secciones siguientes. También te puede resultar útil recordar que una comprensión de la vacuidad es la culminación de la vía mahayana y que se puede tardar muchos años en lograrla. La pureza esencial de la mente en la tradición Vajrayana. La tradición Vajrayana o tántrica del budismo, que comenzó en la India y floreció en el Tíbet, conserva la comprensión básica del no ser y amplía el tema. Después de mirar profundamente hacia tu corazón y tu mente, utilizando técnicas adaptadas de la tradición madhyamika, y de descubrir la verdad del no ser, te abres de forma natural a una comprensión más profunda de la naturaleza de la mente o consciencia, que es pura, vasta, luminosa, clara, que no se puede ubicar ni se puede asir, que es consciente y esencialmente no dual. No dual significa sencillamente que sujeto y objeto, materia y espíritu, no son dos, es decir, son diferentes en un nivel cotidiano, pero uno e inseparables en el nivel de la esencia. Por ejemplo, tú y el vídeo que estás escuchando son diferentes de manera obvia, pero ambos sois esencialmente expresiones de un todo inseparable. Ahora bien, no esperes de nosotros que expresemos esta unidad en palabras que pueda entender la mente. Aunque los místicos y los poetas han estado tratando de hacerlo con todas sus fuerzas durante miles de años.
Si quieres saber más, tendrás que averiguarlo tú mismo. La naturaleza de la mente no solo es innatamente pura, radiante y consciente, sino que también se manifiesta de forma espontánea en cada momento como actividad compasiva para beneficio de todos los seres. Aunque el pensamiento conceptual no puede abarcar la naturaleza de la mente, esta naturaleza de la mente, como el no ser, puede comprenderse por medio de la meditación en una serie de experiencias cada vez más profundas que culminan en la realización, comprensión completa o naturaleza de Buda. En el Vajrayana, la vía hacia la iluminación completa comienza con el cultivo amplio de cualidades positivas como la bondad y la compasión, y después progresa hacia el desarrollo de niveles diferentes de penetración en la naturaleza de la mente. A los practicantes se les enseña a visualizarse como la encarnación de la misma iluminación, y después a meditar sobre su naturaleza inherente de seres despiertos o naturaleza de Buda. Una ruta más directa hacia la iluminación. Además de las prácticas de visualización, el Vajrayana ofrece una ruta más directa hacia la iluminación conocida como Dzogchen Mahamudra, considerada la enseñanza más elevada de la tradición tibetana. Dzogchen significa gran perfección en tibetano, y Mahamudra es la palabra sánscrita para gran sello. Ambos términos se refieren a la comprensión de que todo es perfecto justamente como es. Estos dos enfoques evolucionaron separadamente por medio de dos escuelas diferentes, pero en general se considera que son expresiones ligeramente diferentes de la misma comprensión no dual. Tradicionalmente, solo los practicantes que completaban años de práctica preliminar estaban preparados para aprender sobre el Dzogchen Mahamudra, pero hoy en día, en Occidente, cualquiera que sea sincero y esté suficientemente motivado para asistir a un retiro, puede explorar esta aproximación a la iluminación. En el Dzogchen, los maestros proporcionan a sus estudiantes una introducción directa a la naturaleza de la mente, conocida como instrucciones señaladoras. Los estudiantes entonces tratan de estabilizar esta comprensión en sus meditaciones y en su vida cotidiana. La meta es encarnar esta comprensión sin interrupción hasta que la separación entre meditación y no meditación se desvanezca y la mente esté continuamente despierta a su propia naturaleza inherente en todas las situaciones. En el Mahamudra, los practicantes aprenden primero a tranquilizar la mente y después utilizan esta calma como cimiento para inquirir profundamente en su naturaleza. Cuando la mente reconoce su propia naturaleza, los practicantes descansan en esta naturaleza de la mente tanto como sea posible. Ahora no nos pidas que expliquemos qué implica este descansar. Como muchas cosas de este vídeo, esto escapa a las palabras. Aunque la aproximación del Dzogchen Mahamudra puede considerarse directa, dominarla es muy difícil y puede llevar toda una vida por lo menos. La iluminación completa de un Buda. La tradición Theravada considera que la meta final de la práctica espiritual, ejemplificada por el Arhat, es alcanzable en esta vida por cualquier practicante sincero. En la época del Buda histórico, numerosos discípulos alcanzaron la realización completa y fueron reconocidos como arhats, lo que significaba que su realización del no ser era esencialmente la misma que la de Buda. En la tradición vajrayana, por el contrario, la realización de la naturaleza de Buda parece ser un ideal más elevado. Los plenamente iluminados experimentan el cese de toda avidez y otras emociones negativas,
Pero esas personas también exhiben 10 millones de cualidades beneficiosas, incluyendo el amor y la compasión ilimitados, sabiduría infinita, actividad iluminada e incesante para el bienestar de todos los seres y la capacidad de ayudar a los demás en su vía hacia la iluminación. Y los cuerpos de los iluminados plenamente muestran 32 marcas mayores y 80 menores del Buda, que se reconocen a lo largo del Asia budista. No es necesario decir que muchos de los fieles, especialmente en las instancias iniciales de práctica, pueden pensar en un estado tan avanzado de realización como un sueño distante e inalcanzable. Esta sensación puede ser acrecentada por las muchas historias de sabios excepcionales que meditan durante años en grutas y que logran alcanzar no solo una claridad de mente y una compasión inagotable, sino también numerosos poderes sobrehumanos. Sin embargo, los fieles practicantes de Vajrayana gradualmente ven que sus esfuerzos llevan a una compasión, una claridad, una tranquilidad y una ausencia de miedo más grandes y a un reconocimiento más profundo y perdurable de la naturaleza de la mente. De hecho, el Vajrayana asegura que todo el mundo tiene el potencial para alcanzar la naturaleza de Buda en esta vida utilizando los poderosos métodos que proporciona. Poner el nirvana patas arriba con el Zen. El Zen tiene un enfoque diferente sobre la iluminación que el de las tradiciones Theravada y Vajrayana. Más que enfatizar un camino progresivo hacia un ideal espiritual exaltado, los grandes maestros del Zen enseñan que la iluminación completa está siempre disponible aquí y ahora, en este mismo momento, y puede experimentarse directamente en un estallido repentino de comprensión conocido en japonés como Kensho o Satori. De hecho, algunas escuelas Zen incluso restan importancia a la iluminación en general y enseñan que la práctica sincera de la meditación sentado, en japonés zazen, o la práctica sincera en cualquier situación, es la iluminación misma. El Zen está lleno de historias de grandes maestros que comparan su iluminación con la iluminación de Sakyamuni y hablan de él como si fuera un viejo amigo y colega. Al mismo tiempo, la iluminación, aunque elusiva, se considera la comprensión más común de lo que siempre ha estado ahí. Por esta razón, los monjes en muchas historias zen se echan a reír cuando finalmente la alcanzan. Los practicantes de zen despiertos son conocidos por implicarse de forma natural en toda actividad y por no mostrar ningún signo de algún estado especial llamado realización. La transmisión directa de maestro a discípulo. El relato más claro de la actitud zen hacia la iluminación puede encontrarse en este famoso poema del maestro chino Lingji, en japonés Rinzai. Una transmisión especial fuera de las escrituras, sin dependencia de palabras y letras, directamente señalando a la mente humana, ve la verdadera naturaleza y se convierte en Buda. El poema toca varios puntos importantes sobre los que se extiende la siguiente lista. Transmisión especial fuera de las escrituras. El Zen remonta su linaje a Mahakasyapa, uno de los más destacados discípulos de Buda que aparentemente recibió la transmisión directa de la esencia de la mente de su maestro al aceptar una flor con una sonrisa sin palabras. Desde entonces, los maestros han transmitido directamente su mente iluminada a sus discípulos, no a través de textos escritos, sino de enseñanzas secretas transmitidas de mente a mente. Pero la verdad es que la iluminación en sí misma no se transmite. Tiene que encenderse de nuevo en cada generación.
El maestro simplemente reconoce y certifica el despertar. Señalar directamente a la mente humana. El maestro no explica la verdad abstracta de forma intelectual. En vez de ello, dirige la atención de sus discípulos hacia su verdadera naturaleza innata, que está siempre presente aunque generalmente no es reconocida. Con la guía del maestro, el discípulo despierta y se da cuenta de que no es este ser limitado y separado, sino más bien conciencia pura, vasta, misteriosa, inasible, conocida también como naturaleza de Buda o gran mente. Ver la verdadera naturaleza, convertirse en Buda. Habiendo comprendido la verdadera naturaleza, el discípulo ahora ve con los ojos de Buda y camina con los zapatos de Buda. Ninguna distancia separa en el tiempo y el espacio la mente de Sakyamuni de la del discípulo. Para ilustrar este punto, una y otra vez, aparece alguna versión del siguiente pasaje en los antiguos relatos de enseñanza. No hay Buda sino mente, y no mente sino Buda. Los grandes maestros del Zen enseñan inevitablemente que la mente incluye toda la realidad, sin que nada quede afuera. Este mismo cuerpo es el cuerpo de Buda, esta misma mente es la mente de Buda, y este mismo momento es inherentemente completo y perfecto tal como es, una verdad conocida como talidad. No es necesario cambiar o añadir nada para hacer este cuerpo, esta mente, o este momento más espiritual o sagrado de lo que ya es. Tú simplemente tienes que despertar a la naturaleza no dual de la realidad por ti mismo. Los 10 dibujos de la doma del buey. Desde que se crearon los cuadros de la doma del buey hace más de 8 siglos en China, los estudiantes de Zen los han consultado como un mapa fiable sobre las etapas de la iluminación, y los maestros Zen los han utilizado para instruir e inspirar a sus estudiantes. Las imágenes relatan las etapas progresivas de la vía, empezando con la búsqueda del buey, es decir, la verdadera naturaleza, y culminando con la completa liberación ejemplificada por el Bodhisattva. Aunque la primera comprensión directa o kensho ocurre en el tercer cuadro, numerosos kenshos adicionales se revelan a lo largo de la vía hasta que el kensho mismo se convierte en los ojos claros, sin obstrucciones, con los que ves la realidad en todo momento. La siguiente lista proporciona una breve descripción de cada cuadro, seguida de una explicación de su significado. Buscar el buey, la figura deambula por el bosque con una soga en la mano. Tú buscas la verdadera satisfacción en la vida, pero no puedes encontrarla en los lugares mundanos habituales, en el trabajo, en las relaciones, en la familia ni en los objetos materiales. Como no se te ha mostrado la posibilidad de despertar a tu verdadera naturaleza, realmente no sabes dónde mirar. Encontrar las huellas, la figura sigue las huellas del buey. Se te han dado a conocer las enseñanzas del Zen y por lo menos sabes dónde mirar para encontrar tu verdadera naturaleza. Estás en medio de la ruta de la práctica de la meditación, pero no has visto al buey con tus propios ojos. Vislumbrar el buey. La figura alcanza a ver la cola del buey. Tienes tu primera comprensión directa o kensho, al fin. Ahora estás seguro de que el buey de la verdadera naturaleza está en todas partes y se expresa como un todo. Pero esta comprensión pasa rápidamente a un segundo plano, y tú todavía estás muy lejos de convertirla en tu compañera constante. Atrapar al buey. La figura sujeta con una cuerda al buey, que se resiste.
Tú eres consciente de tu verdadera naturaleza en todo momento y situación. No te apartas nunca de ella, ni siquiera por un instante. Pero tu mente continúa siendo turbulenta e ingobernable, y necesitas concentrarte para evitar distraerte. Domar el buey. La figura guía al dócil buey con la cuerda. Finalmente, cuando desaparece todo rastro de duda, la mente se tranquiliza. Estás tan firmemente establecido en tu experiencia de la verdadera naturaleza que incluso los pensamientos no te distraen ya porque te das cuenta de que, como todo lo demás en el universo, son solo una expresión de lo que tú eres fundamentalmente. Llevar al buey a casa. La figura, tocando la flauta, va sentada sobre el buey. Ahora tú y tu verdadera naturaleza estáis en armonía total, como un caballo y su jinete. Ya no tienes que luchar para resistir la tentación o la distracción, porque estás completamente en paz, inextricablemente conectado con tu fuente esencial. Olvidar al buey. La figura está sentada en una choza de techo de paja al amanecer. Por fin el buey de la verdadera naturaleza ha desaparecido, porque tú lo encarnas completamente sin haberos separado. El buey era una metáfora adecuada para llevarte a casa. En último término, sin embargo, tú y el buey sois uno. Sin que quede nada que buscar, estás completamente a gusto, recibiendo la vida tal como se te presenta. Olvidar el yo y el buey, un círculo vacío. Las últimas huellas del ser separado han desaparecido y con ellas se han desvanecido los últimos vestigios de realización. Incluso el pensamiento «estoy iluminado» o «soy la encarnación de la naturaleza de Buda» ya no pueden ocurrir. Tú eres al mismo tiempo completamente común y libre de cualquier apego o identificación. Regresar a la fuente, la naturaleza en pleno florecimiento sin ningún observador. Después de haberte fundido con tu fuente, ves todo en su total diversidad, doloroso y agradable, hermoso y feo, como la expresión perfecta de esta fuente. No necesitas resistirte o cambiar nada, eres completamente uno con la talidad de la vida. Entrar en el mundo con manos que ayudan, un bodhisattva feliz y barrigudo con un saco a la espalda. Sin rastro de un ser separado que se ha iluminado o perdido en la ilusión, la distinción entre los dos se disuelve en actividad espontánea y compasiva. Ahora te mueves libremente por el mundo como el agua a través del agua, sin la menor resistencia, respondiendo gozosamente a las situaciones según surgen, ayudando donde sea apropiado y encendiendo de forma natural el despertar en los demás. Pura como la nieve. Generación tras generación se ha contado y vuelto a contar la siguiente historia zen, registrada en el Sutra del Estrado del sexto patriarca, para ilustrar la distinción entre un punto de vista parcial, progresivo de la realización y el punto de vista más completo de los grandes maestros zen que entienden que la mente es intrínsecamente pura y que por lo tanto no necesita purificación por medio de diferentes métodos y prácticas. El quinto patriarca del Zen en China, Hun Heng, reunió a sus monjes y les pidió que cada uno escribiera un poema que expresara su comprensión de la verdadera naturaleza, conocida también como la naturaleza de Buda. Si encontraba a uno entre ellos cuya sabiduría fuera clara, prometía transmitirles su linaje del Dharma y hacerlo el sexto patriarca, su sucesor. Esa noche, el monje principal se adelantó y escribió el siguiente poema en la pared del monasterio.
El cuerpo es el árbol de Bodhi. La mente es un espejo claro. Debemos esforzarnos por limpiarlo constantemente y no permitir que se acumule polvo en él. Cuando el quinto patriarca leyó el poema, supo que mostraba una apreciación relativa del valor de la práctica, pero también revelaba claramente que la persona que lo había escrito no había entrado por la puerta de la realización, y así se lo dijo al monje principal. En público, sin embargo, alabó el poema como digno de estudio. Varios días después, un novicio joven y analfabeto que trabajaba en la cocina limpiando arroz, oyó a alguien recitando el poema y pidió que lo llevaran a la pared donde estaba escrito. Allí hizo que alguien escribiera el siguiente poema. Bodhi, el despertar, no tiene árbol. El espejo no tiene soporte. La naturaleza de Buda es originalmente clara y pura. ¿Dónde puede acumularse el polvo? En otras palabras, la naturaleza fundamental no necesita ser limpiada por medio de la práctica espiritual, porque nunca ha sido manchada, ni siquiera por un instante. Cuando el quinto patriarca vio este poema, supo que había encontrado a su sucesor. Aunque el joven novicio no sabía leer ni escribir, Hun Heng reconoció su iluminación y lo convirtió en el sexto patriarca del Zen chino. Líneas comunes de pensamiento en la iluminación budista. La experiencia de la iluminación, aunque descrita de forma ligeramente diferente y buscada por medios en cierto modo diversos, posee semejanzas notables de una tradición a otra. La iluminación señala siempre el final de la ilusión de separación. Fíjate en que decimos ilusión, porque el budismo enseña que más que acabar con la separación, tú despiertas al hecho de que ésta nunca existió para empezar. Cuando estás iluminado, no te identificas ya a ti mismo como alguien distinto, aislado, dentro de tu cuerpo o tu cabeza, confrontado por un mundo de objetos y personas separados. En lugar de ello, ves la realidad como un todo continuo e interdependiente. Ya sea que esta realidad sea un no ser, la vacuidad, la verdadera naturaleza de la mente, la consciencia o el flujo siempre cambiante de los fenómenos. A un nivel relativo, por supuesto, aún notas la diferencia entre tu cuerpo y el de tu vecino. Te sigues dejando las llaves dentro del coche en el peor momento posible, pagas tus facturas o te olvidas de hacerlo y les das un beso de buenas noches a tus hijos, no a los de otro. En todas las tradiciones, inevitablemente, la iluminación trae también el fin de toda avidez, ira, ignorancia y miedo, y el nacimiento de una paz, una alegría, una bondad y una compasión por los demás inconmovibles e indescriptibles. Aunque pueda parecer que estas cualidades positivas del corazón tienen más peso en la tradición mahayana, son definitivamente las expresiones naturales de la visión iluminada que surge en el momento de la realización plena, sea el dibujo de los 10 bueyes del Zen, la plena naturaleza del Buda del Vajrayana o el Nirvana del Theravada. La iluminación en todas las tradiciones implica estar plenamente en el mundo, pero sin pertenecer a él. Date cuenta de que algunas personas iluminadas, como los monjes que meditan en bosques o en cuevas, están menos en el mundo que otras. No puedes volverte a tomar nunca en serio el juego de la vida. Has visto a través de la aparente solidez e importancia de la existencia material y de tus preocupaciones, y ya no estás atrapado en ellas porque comprendes claramente la naturaleza vacía, o insustancial, impermanente o innatamente perfecta de todo lo que ocurre. Como el bodhisattva del 10º dibujo de los bueyes, te mueves por la vida con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de amor,
ofreciendo ayuda cuando se necesita e inspirando felicidad y libertad donde quiera que vayas. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.